Bueno, uno podría preguntarse si a partir del 2004, con la visita de Hu Jintao, China está en Argentina, en términos informativos, con más impacto en cantidad o calidad de la información, ¿no? Es una buena pregunta. Me parece que la respuesta no es diferente a muchas otras cuestiones vinculadas a las relaciones internacionales. Es decir, a los argentinos no nos interesa mucho el mundo. La verdad que no sabemos mucho de la política uruguaya, imagínate, o sea que tampoco he llevado eso más lejos, y más con un país de China de otra región, otra cultura. Lo que te podría decir es que sí, hay mucha información, mucha más información, pero esta información es superficial, te diría, y está basada mucho en fantasías propias de nuestros periodistas, de nuestros políticos, de nuestros especialistas, y de lo que ellos suponen que es China, o lo que debería ser China, más de lo que efectivamente China es o quiere ser, ¿no? Entonces me parece que ahí Argentina una vez más construye realidades que no son, construye fantasías, y luego las relaciones reales se desarrollan en ese marco de fantasías. Por lo tanto, claro, la fantasía siempre es más hermosa que la realidad. Lo que uno espera en una fantasía es siempre feliz, siempre lo contenta, y lo que viene con la realidad no, finalmente. Entonces me parece que esa información que viene de China termina siendo poca cualitativamente, confusa en el marco de la realidad, y sobre todo para, yo diría, colmar o saciar los intereses de diferentes grupos argentinos, más que los vínculos reales entre Argentina y China. Pensando si se pueden identificar narrativas pro-chinas en los medios argentinos, yo te diría que vinculado un poco a lo que venía diciendo antes, ¿no? Que es quizás hay narrativas fantasiosas argentinas que piensan qué es lo que quiere China, o lo que puede ser China, o de qué me sirve la existencia de China para mis intereses políticos. No veo a los chinos activando fuertemente, como hacen muchos otros lugares del mundo, para instalar una narrativa sobre ellos mismos, sobre el mundo, sobre sus intereses. Sí veo a ciertas élites argentinas que tienen que ver con la prensa, con el mundo académico, sobre todo el mundo político, que quieren instalar de China una especie de Unión Soviética 2.0. Me parece que es una visión errada, es una visión falsa, pero que le sirve, por las dinámicas políticas internas, a determinados grupos para posicionarse en las políticas nacionales. No creo que China pida eso, no creo que China les exija ni les pague para hacer eso, aunque tampoco lo perjudica y en muchos casos puede hasta beneficiarlo. Pero me parece que esa narrativa pro-China es más propia de élites argentinas que del Estado chino en sí mismo. Sí, lo que yo te diría con respecto a la cuestión de los militantes pro-China, que en Argentina y en América Latina existe una gran cantidad de grupos que en una especie de autoritarismo anacrónico de izquierda utilizan a China para renovar sus propios idearios políticos. No sé si son militantes pro-China específicamente, porque no creo que sepan qué significa hacer eso, pero sí son militantes de sistemas autoritarios, militantes de poderes estatales sin control, militantes de una narrativa vinculada a la izquierda preguerra fría, que renacería, según ellos, con la presencia de China. Entonces yo diría que sí, que existen militantes, que existen grupos interesados en utilizar a China para expandir, para mostrar que, bueno, que hay una narrativa que no solamente es nacional, sino que tiene una espalda global a partir del ascenso de China. ¿Que a China le conviene? Sí, sin duda. Que en algunos casos, en algunos países, China puede financiarlo, sí. En Argentina yo te diría que es por motu propio, que son estos grupos que necesitan mostrar una suerte de alianza global o de poder global que certifiquen sus relatos, que son para mí anacrónicos y fuera de tiempo, pero muy autoritarios. Yo creo que la opinión pública en general no está interesada en el tema China. Sí, posiblemente les suena que compran algunas cosas, pero la información es confusa. Como ustedes saben, la balanza comercial argentina con China es absolutamente deficitaria, ¿no? Mientras la imagen es que los chinos nos compran todos y nos salvan, que podría ser el caso de Brasil, ¿no? Que tiene una balanza comercial muy favorable al país sudamericano.
pero en el caso argentino la balanza comercial es triste para nosotros. O sea que ni siquiera en la realidad esa fantasía del oro de Beijing que viene a salvarnos, me parece que no se condice con la realidad, ¿no? Entonces, una vez más, todos estos relatos tienen que ver con fantasías, tienen que ver con cuestiones nacionales, tienen que ver con tradiciones argentinas y más vinculadas a élites políticas, intelectuales, periodísticas, por lo que creo que la opinión pública más extendida no tiene mayor conocimiento. Siempre repito que nosotros vivimos en la esfera geopolítica de Estados Unidos desde el siglo XX, casi todo el siglo XX. Estados Unidos es un país con el que compartimos una misma región en América, compartimos bases religiosas, el cristianismo, compartimos bases lingüísticas, porque de hecho se habla mucho español, pero además el inglés es un idioma que tiene el alfabeto que reconocemos. Compartimos bases constitucionales con los norteamericanos, las constituciones, el sistema político, la democracia, la cultura occidental. Y a pesar de eso nunca conocimos a Estados Unidos en profundidad. Y nuestras relaciones con Estados Unidos y de América Latina en general fueron conflictivas, cuando no violentas. Argentina estuvo en guerra con Estados Unidos en 1982, en las Malvinas. Y siempre fue un país bastante antinorteamericano. Entonces, si compartiendo todo esto que compartimos, tuvimos esas relaciones malas, digamos, imaginemos con un país como China que no compartimos ni la religión, ni el idioma, ni el modelo político, que estamos a miles y miles de kilómetros. Entonces yo creo que efectivamente la opinión pública argentina conoce muy poco en general del mundo y mucho menos de China. Bueno, me informo de varias fuentes, como todos los que seguimos los temas, ¿no? Un poco siguiendo a referentes chinos exiliados, siguiendo una prensa que habla de China desde afuera de China, leyendo especialistas que están en China, que leyéndolos entre líneas uno puede saber qué es lo que están diciendo, y también leyendo la prensa oficial y a los voceros oficiales, sean chinos o sean argentinos, que también es importante ver qué dicen ellos acerca de las cosas. O sea que uno la información tiene que tomarla como un rompecabezas en China. Tiene que agarrar todo y juntarla y analizarla, lo cual lo hace muy cansador, difícil. La información y China son dos entidades que no van de la mano. La buena información, por lo menos. Bueno, yo creo que lo que es cooperación internacional en cualquier materia siempre es deseable, siempre es posible hacer, pero genera en los medios no chinos una responsabilidad también. Es decir, si vos vas a tender a dar por creíble cualquier cosa que viene de China, estás en un problema. En este punto, los medios deberían tener políticas de evaluar la veracidad, de evaluar las fuentes. Lamentablemente, el periodismo en Argentina carece de este tipo de normativas y lo vamos viendo, no sé, por ejemplo, en el conflicto de Oriente Medio, cuando toman a Hamás como una fuente verídica, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que se podrían hacer acuerdos, pero hay una responsabilidad de los medios de países democráticos de tener algún tipo de contralor o de ombudsman interno que certifique que no están haciendo propaganda del régimen, ¿no? Sí, tiene influencia, porque como te decía, hay toda una serie de conductas, grupos, liderazgos autoritarios en América Latina, en otras regiones también, pero en América Latina particularmente, que utilizan esos discursos de China para un poco horadar las democracias liberales de América Latina, diciendo, mientras en América Latina sí se vota, pero tenemos tantos pobres, China saca de la pobreza a tantos otros sin democracia, ¿no? Yo lo que te diría ahí es que, por un lado, la información de China es opaca, o sea que es difícil certificar si nomás sacó tanto de la pobreza, hay que ver qué salir de la pobreza, si es vivir con $0,5 por día o es otra cosa. O sea, yo antes de tomar como veraz las informaciones que provienen de China, ahí pondría un paréntesis. Pero en segundo lugar, la idea esta de que la no democracia es más eficiente que la democracia porque evita el debate interno, me parece que es falsa. Primero porque en China
por lo menos hasta este último mandato de Xi Jinping, había mucho debate, digamos, si bien era una democracia como la conocemos, dentro del Partido Comunista existían tendencias, estos grupos gobernaban diferentes ciudades, diferentes provincias, había sectores más liberales, sectores más izquierdistas, sectores más confucianos, o sea, que no es una democracia no quiere decir que no había debate interno. O sea que el debate interno también afectaba las decisiones. De hecho, China tomaba mejores decisiones cuando había debate interno. Desde que Xi Jinping se conformó como el nuevo Mao Zedong, ha tenido varios problemas China en su gestión. Y de hecho, la economía actual de China está mostrando algunos problemas que obviamente nos cuesta, la información nos cuesta que llegue a nosotros, que no es fácil, no es que tengas una página web y tenés los datos, ¿no? Pero efectivamente toda esta apelación nacionalista que está haciendo últimamente Xi, sobre todo con respecto a Taiwán, también tiene que ver con conflictos que derivan de temas estructurales difíciles como el tema de la política del único hijo, hasta la del COVID-0 y las consecuencias que siguen sufriendo todavía, ¿no? Entonces yo te diría que frente a eso ni China sacó a tanta gente de la pobreza así mágicamente, ni la autocracia es una forma de gobierno más eficiente que la democracia, ¿no? Eso es lo que utilizan estos discursos autoritarios que por izquierda y por derecha se están tratando de instalar y se han instalado en muchos casos en América Latina en los últimos tiempos. Yo creo que en Argentina no hay mucho debate sobre el tema. El presidente Milei, antes en campaña electoral, un poco inauguró algún debate cuando dijo que no iba a tener relaciones con China, pero el debate fue muy simplón, ¿no? Nos conviene tener relaciones porque compramos, porque nos compran, y yo creo que efectivamente hay que pensar bien los vínculos con los países autocráticos. No quiere decir que no tengamos relaciones, que no hagamos negocios. Todos sabemos que China hace negocios con Taiwán y China hace negocios con Estados Unidos. Se dicen cosas terribles y siguen negociando. Nosotros tenemos que tomar ese ejemplo. Lo que pasa es que en América Latina un poco somos más pasionales. Entonces, si un presidente de Mercosur es de derecha, no se habla con la izquierda. Y tenemos este tipo de vínculo medio ridículo que los asiáticos no tienen, ¿no? Tanto el ASEAN como el RCEP, el nuevo Tratado de Libre Comercio que China integra países que tienen políticas exteriores opuestas, ¿no? Nosotros tenemos un montón de diplomáticos que hacen eso, decir cosas difíciles sin pelearse con el otro, ¿no? Entonces me parece que en Argentina no se discute realmente eso, no se discute ni siquiera entre las élites. Son todas ideas simplonas sobre, bueno, no, en realidad China es bueno, China es malo, China es necesario. Y me parece que hace falta el desarrollo en Argentina de una sinología mucho más independiente, mucho más académica, mucho más científica. Voy a usar la palabra berreta, que no sé si es apropiada, pero me parece que es gráfica, hortera, como dirían los españoles. Es una sinología que ha crecido como flores en la primavera a partir de estas fantasías reivindicadoras de China como un nuevo socialismo o los fondos que podría traer aparejado a asociarse a China. Los chinos son pragmáticos, no son tontos, no regalan la plata. Entonces me parece que nosotros estamos en deuda con los cambios en el mundo. Seguimos mirando mucho a Europa, mirando el mundo atlántico, mirando a otras cosas, y el mundo asiático no lo vemos, y cuando lo vemos lo restringimos a una imagen de China que fabricamos nosotros. Entonces finalmente todos estos vínculos terminan mal para nosotros. No, yo no creo que sea una amenaza hoy. Hay un bajo desarrollo de infraestructura china en el país, comparado, no sé, con Sri Lanka, ponele, ¿no? Sí, para mí todavía el peligro son más los argentinos que los extranjeros, en términos generales, ¿no? Creo que nosotros mismos somos problemáticos y tenemos estos grupos autoritarios que, tomando la existencia de China, proyectan en ello ideas muy anacrónicas. Yo no diría que hoy es un peligro, creo que es un error, digamos, subestimar la asimetría que hay con China y negociar bilateralmente, que es lo que acostumbra hacer el gobierno argentino, y no ampliar esto al Mercosur o a otros lugares.
Pero hoy te diría que hoy no es un peligro, me parece que no parece un peligro, que todavía China no se expandió lo suficiente en Argentina como para considerar un peligro. Me parece que sí los hay. Creo que todo lo que es fake news de China es fácilmente detectable, ¿no? Como vos decís, por diferentes formas. Uno se da cuenta cuando ve los medios chinos, cuando viene de China directo, uno ya va con la precaución, ¿no? Me parece que lo que es más difícil de ver es cuando ese discurso pro-chino, que no siempre viene de China, pero es pro-chino, viene intermediado por organizaciones o por grupos que tienen cierta credibilidad y que tienen cierto hasta expertise. Entonces pienso en Claxo, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de grupos o la sinología que ha nacido al calor de la política china, que son especialistas, que hablan y que venden y que repiten un relato que es falso, ¿no? Entonces me parece que, insisto, me parece que tenemos que pensar y repensar nosotros nuestros propios grupos, voceros, ya lo digo, en Argentina y en América Latina. Creo que ahí está más el problema ahora que en la misma China. Obviamente que China es un problema para sus propios habitantes, ¿no? No lo estoy pensando de ese modo, sino más bien en su repercusión para nosotros. Ya China la agencia Xinhua, por ejemplo, está desarrollando periodistas que son hologramas, ya, para el control absoluto de la información. Entonces, en este caso, directamente, yo no me estoy metiendo en eso, me estoy metiendo en cómo repercute el liderazgo, el supuesto liderazgo global chino y sus ideas en América Latina o otros lugares. Y yo creo que hay que pensar siempre ahí cómo funcionan los intermediarios. Porque Estados Unidos, como te dije antes, nos habla directamente, porque estamos incluidos en un mismo juego, ¿no? Sale un actor y dice algo, sale Obama, uno reconoce los actores, reconoce las peleas, Trump. Con China es más difícil eso. No reconocemos a los ministros apenas allí. El mundo cultural chino también nos es ajeno en términos generales, el mundo deportivo. Entonces, toda la voz china viene intermediada en general. Y cuando esa intermediación es por grupos académicos o políticos latinoamericanos, me parece que ahí es donde hay que poner un poco la atención, más que cuando viene de medios chinos, que ahí ya sabemos cómo funciona. Bueno, a partir de la pandemia yo creo que pudo cambiar la imagen de China y no positivamente. Creo que si bien al principio supo explotar un poco esta diplomacia de las vacunas y la donación, me parece que luego cayó una especie entre la responsabilidad del COVID, que nunca quedó aclarado, pero que es un costo que efectivamente pagó, y además que sus vacunas finalmente no fueron del todo exitosas, o por lo menos así se percibe. En general me parece que no salió fortalecida en términos de imagen de la pandemia, y además yo diría que eso tampoco ocurre porque los países occidentales, y no solo occidentales, la India también, a partir de la pandemia, terminada la pandemia, reforzaron sus posiciones en China, disputándole el poder de la región, ¿no? Entonces me parece que después de la pandemia China está más acotada, si querés, en sus alianzas, en sus estrategias. Vos fíjate, Estados Unidos dice, vamos a invadir la Luna mañana por la democracia y la libertad. Enseguida vas a tener 10, 15 países que van a entrar sin preguntar por qué. Son parte de alianzas históricas, de coincidencias, de intereses. China no tiene ese margen. Los vecinos de China los miran con desconfianza, los miran con temor, los miran, bueno, en el caso de Vietnam, ¿no? Dos países comunistas, los pocos que quedan. Entonces China tiene un problema con sus vecinos, tiene un problema con la región en la que vive, es un país que no ha logrado generar confianza en los demás, y creo que desde el COVID en adelante y a partir sobre todo del último mandato de Xi, eso se vio acelerado, se vio acentuado. Todo este tema de la franja y la ruta, que inicialmente le dio algún prestigio, a partir de que estallaron algunas crisis, la de Sri Lanka que mencionaba anteriormente, o problemas ambientales en Camboya, en Myanmar, en Vietnam, me parece que también eso en Malasia, que se cayó un gobierno por culpa de la noche con China,
digamos, no ha sido del todo favorable la repercusión en la imagen de China. Y además que a nivel popular, ya no de los gobiernos, China tiene mala imagen entre sus vecinos también, ¿no? Yo diría que en términos generales no veo que China haya avanzado a un tipo de liderazgo suave en el mundo desde 2019. Mirá, yo creo que para empezar el 2024 va a ser muy complicado para el mundo. Tenemos elecciones de Taiwán empezando el año, que ya marcan ahí un problema. ¿Qué pasa si pierde el Kuomintang, el partido pro-China, en medio de un liderazgo norteamericano muy debilitado con Biden? Y terminamos el año en noviembre con elecciones en Estados Unidos. O sea que va a ser un año muy complicado a nivel global, con 2 guerras en curso y con posibilidad de que haya más conflictos, ¿no? Entonces, yo creo que no hay ninguna, para mí, posibilidad de que nos encontremos con un ambiente global más tranquilo, que la información fluya. Por el contrario, cuando más guerra, violencia, incertidumbre hay, la información tiende a ser más opaca y más difícil. Con respecto a Argentina, yo creo, soy optimista que las cosas finalmente, en las campañas se dicen cosas, se dicen esas afirmaciones, y después en momentos de la gobernanza, el día a día, la racionalidad se impone. Yo creo que Argentina debería seguir comerciando normalmente o cada vez más con China, pero debería también empezar a abrir sus perspectivas al resto de Asia, ¿no? Creo que en este sentido Milei dio algunas señales interesantes, como el embajador en India, que la canciller Mondino estuvo reunido con la Cámara de Asia antes de asumir como canciller, que tiene claro que Asia es importante. Me parece que yo en ese sentido soy optimista, creo que finalmente Argentina se va a terminar abriendo para Asia y eso nos va a ayudar a aflojar la dependencia con China, ¿no? Si vos te fijás, con punto de continuidad entre el kirchnerismo y el macrismo casi no hubo en ningún aspecto. El vínculo con Vietnam sí, es una de las pocas políticas de Estado que sobreviven a todas las gestiones. Alberto Fernández tuvo muy buen vínculo con India, Macri también, el vínculo con Indonesia está creciendo. Creo que la receta para los países de América Latina, para aflojar la dependencia con China, es abrir el juego al resto de los países asiáticos, que son países enormes, son países poderosos, sobre todo con vistas al nuestro, que es un país poco poblado y pobre, ¿no?